Internacional. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Agua Viva TV. Gracias por acompañarnos, ¿verdad, Carla? Como Así cada es. jueves, les damos la bienvenida. Estamos agradecidos de que nos dejen entrar en sus hogares. Tenemos un programa de mucha bendición para ustedes. Quédense con nosotros. Esto es su programa Agua Viva TV. Hola, ¿qué tal? Buenos días y qué bueno que están viendo el programa el día de hoy. Yo quiero dirigirme a todos ustedes y voy a hablar de ti, voy a hablar así en forma de tú, como si tú y yo estuviéramos aquí tomando un café con la Biblia abierta y pudiéramos platicar de los tesoros que vienen en la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes al libro de Juan en el capítulo 20. Juan es uno de los 4 evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en Juan capítulo 20, al final de su evangelio, Juan escribe en el verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y él se refiere a vida espiritual, una vida abundante y obviamente vida eterna. Ahora, aquí en este capítulo, en mi encabezado arriba, en la página dice el propósito del libro. Y Juan aquí está terminando el libro. De hecho, se cree que él terminó el libro 2 veces. Escribió hasta aquí, terminó. Luego, unos días después, pensó y dijo, voy a escribir un poco más. Y escribe otro capítulo, aunque en aquel entonces no era un solo escrito, no ponía capítulos ni versículos. Esto vino después para ayudarnos a encontrar las historias, las parábolas, los milagros, etc. Pero él dice, el propósito de este libro es hablar de unas señales. Y él dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. De hecho, en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, se habla de unos 37 milagros o señales que el Señor Jesucristo hizo. Pero en este libro de Juan, el Evangelio de San Juan, Juan solo nos habla de 8 señales, ¿verdad? 8 señales. La primera fue convierte el agua a vino. La segunda es Juan 4, donde él sana el hijo de un noble. La tercera es Juan 5, donde Jesucristo sana a un paralítico que tenía 38 años enfermo y estaba esperando en el estanque de Bethesda tanto tiempo, hasta un día que Jesús pasó allí y le dijo, toma tu lecho y anda. Y Jesús lo sanó. La cuarta milagro es cuando Jesús da de comer a la multitud, en Juan capítulo 5. La quinta señal es Juan 6 también, cuando Jesús camina sobre el agua. La sexta es Juan capítulo 9, cuando Cristo sana a un ciego que había sido ciego desde el nacimiento. Y la séptima es Juan capítulo 11, donde Cristo resucita a Lázaro, que ya tenía 4 días muerto y sepultado. Y la octava es la resurrección misma del Señor Jesucristo. Entonces, Juan solo nos habla de estos 8 señales. Y estas 8 señales son muy especiales y nos hablan de la divinidad, nos hablan de Cristo, de características de Él, atributos de Él muy importantes. Entonces,
la idea es a través de estas señales, una señal pues nos guía a otra cosa, nos lleva a otra cosa, ¿verdad? Estas señales están escritas y Cristo las hizo para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros tengamos vida en su nombre. Entonces me gustaría ir al libro de Juan en el capítulo 1. Y bueno, me gustaría decirles también que si tú eres una persona de estudio bíblico, que te lo recomiendo muy ampliamente, pues el libro de Juan se puede dividir en 4 partes. La primera parte es Juan capítulo 1, que son los testimonios que otras personas dan acerca de Jesús. Allí tenemos el testimonio de la palabra de Dios, que dice Jesucristo estaba en el principio con Dios, Jesucristo es el verbo de Dios y este verbo vino del cielo. Luego tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Dice en el verso 29 que el día siguiente Juan vio a Jesús y dijo: míralo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces luego más abajo en el verso 32 Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía como del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y sabemos que también Dios el Padre dio testimonio de su Hijo cuando Jesús fue bautizado. Y Juan vio que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal, pero en ese momento había una voz del cielo que decía: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces la palabra de Dios da testimonio de él, Juan el Bautista da testimonio de él, el Padre Celestial da testimonio de él, y los primeros discípulos dan testimonio de él. En verso 41, Juan 1:41, está hablando de Andrés, y dice que él halló a su hermano Pedro, o sea, Simón Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y allá abajo en el verso 45 también Felipe, uno de los primeros discípulos, dijo, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como de los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces la primera parte de Juan es el capítulo 1, es la introducción y son los testimonios que otros dan acerca de él. La segunda parte es Juan capítulo 2 hasta Juan capítulo 12 y son capítulos que nos hablan del ministerio público de Cristo Jesús. Juan capítulo 2 a Juan capítulo 12 habla de lo que él hizo en público. Luego Juan 13 al Juan 17 son 5 capítulos y es el ministerio privado de Cristo Jesús, donde él se reúne en un aposento alto con sus discípulos para celebrar la Santa Cena. Ahí él les lavó los pies, enfatizando la importancia del servicio. Ahí les habló del cielo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les habló de lo eterno. Luego les habló de la importancia de la fidelidad y permanecer. En Juan 15, así como el pámpano no puede hacer nada por sí misma, tiene que permanecer en la vid, y de la vid recibe la fuerza. Igual nosotros, permaneciendo en Cristo, daremos buen fruto para el reino de Dios. En Juan 16, Jesús enfatizó la oración,
si cualquier cosa que piden en mi nombre, hasta ahorita no han pedido, pidan para que su gozo sea completo. Y pues enfatiza la oración y también el Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, que viene a consolarnos, que viene a guiarnos. Él es el Espíritu de la verdad. En Juan capítulo 17, Jesucristo enfatiza la unidad. Yo y el Padre uno somos, y Él ora por sus discípulos, que sean dignos de Él y que caminen en unidad. Y la cuarta parte del Evangelio de San Juan son los últimos 4 capítulos donde Jesucristo es entregado, donde fue sentenciado a la muerte, donde fue crucificado, donde fue sepultado y donde Él resucitó. Son aproximadamente los últimos 50 días de su vida terrenal. Entonces, si hablamos del primer milagro, o más bien señal, fíjate que Juan no los llama milagros, aunque son milagros, él los llama señales. En Juan capítulo 2, la primera señal es cuando Jesús convierta el agua a vino. Y dice en Juan capítulo 2, al tercer día, verso 1, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Probablemente para este tiempo José el carpintero, el padre terrenal, había muerto, pero ahí estaba la madre de Jesús. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, ellos eran del pueblo de Nazaret, pero la boda está en un lugar que se llama Caná de Galilea. Caná de Galilea y Nazaret son pueblos vecinos. Caná tiene como 200 miembros en el tiempo de Jesús y Nazaret unos 500 o 600 miembros, habitantes en el tiempo de Jesús. Entonces, pues eran pueblitos muy pequeños, todo el mundo se conocía. Jesús no había hecho ningún milagro, apenas había iniciado su ministerio. Aquí en el verso 1 dice al tercer día, eso se refiere al tercer día después de su bautismo. 3 días antes había sido bautizado por Juan, había agarrado unos discípulos, tenía 5 o 6 discípulos y apenas va comenzando su ministerio. Entonces aquí él fue invitado. Una excelente recomendación: invita a Jesús a tu boda, invita a Jesús a tu matrimonio, invita a Jesús a tu familia, invita a Jesús a tu vida. Y Jesús va a transformar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Entonces Jesús fue invitado. Alguien dijo, oye, vamos a invitar a ese carpintero, no sé, él me cae bien, vamos a invitarlo, órale pues. Entonces lo invitaron. Y bueno, allí estaba. Y algo que debemos comentar de la importancia del matrimonio es que el matrimonio, o sea, la boda, la recepción, la fiesta más bien, duraba 7 días. Era una cosa tan importante el matrimonio para los judíos, y es también para mí. Tiene que ser para ti, para todo cristiano verdadero. El matrimonio debe ser sumamente importante. Porque el matrimonio, los judíos decían, bueno, el matrimonio es el peldaño sobre el cual la sociedad está edificada. Si hay matrimonios sanos, bendecidos, va a haber familias sanas y bendecidas. Fíjate lo que Dios puede hacer con un matrimonio. Hace casi 40 años yo me casé con una chica
delgadita, altote, cabello largo, bien linda. De hecho, su nombre es Linda. Y Dios nos dio 3 hijos hermosos y ahora nos ha dado 9 nietos. Y estamos bien agradecidos con la familia que nos dio. Y no solo esa familia, sino la familia en Cristo. Tenemos muchos hijos espirituales y muchos hijos que hemos adoptado como hijos e hijas para la gloria de Dios. Entonces, era sumamente importante el matrimonio, y lo cual debe ser para ti y para mí. De hecho, el hecho de que Cristo hace su primer milagro en unas bodas de Caná de Galilea también nos habla una gran verdad, ¿eh? Claro que sí. Porque Jesús estaba diciendo, para mí el matrimonio es importante. Sabes, yo soy pastor y yo oficio muchas bodas. En mi ministerio he oficiado casi 400 bodas. Y a veces yo oigo mis colegas, amigos, pastores en otras ciudades, dicen, eso de las bodas, no, yo lo delego a otro, yo me dedico a lo grande, a cosas importantes. Y yo digo, bueno, pues se casa una vez en la vida. Y yo creo que el matrimonio es algo muy importante, ¿verdad? Entonces yo trato de siempre cuando puedo oficiar la boda de unos amigos. Y para mí es un enorme gusto cuando me inviten a oficiar una boda. Y Jesús tenía la misma perspectiva. Él decía, bueno, me están invitando a las bodas, voy a ir. Y ahí estuvo. En el verso 3 dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, psst, hijo, no tiene vino. Ahora el vino simboliza el gozo, simboliza el Espíritu Santo, simboliza la alegría de la fiesta. En el Antiguo Testamento el vino simbolizaba el respaldo de Dios. En el tiempo de la cosecha, por ejemplo, aquí en Salmo 4, verso 7, el salmista dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, o sea, su vino. Y la idea aquí es que en el tiempo de la cosecha era un tiempo especial en Israel. Cuando se levantaba la cosecha y había abundancia de comida, de fruto y de uvas, y se hacía un buen vino. Entonces, también en el Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10, habla de honrar a Dios con tus primicias, de lo primero de todos tus frutos. Y la promesa es, si lo hacemos, Dios llenará nuestros almacenes con abundancia. Y dice lo voy a leer aquí para no equivocarme, 3:10, serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto o de vino. Entonces la abundancia de mosto o de vino hablaba del favor de Dios, de la bendición de Dios, del respaldo de Dios. Y era una cosa de alegría. Entonces la familia del novio, el novio mismo, el esposo que se casaba, tenía que proveer por los invitados durante toda una semana, ¿te imaginas? Entonces, pues aquí en esta parte, cuando Jesús ya había convertido el agua al vino, en el verso 9 al final dice que Jesús llamó al esposo. ¿Por qué al esposo? Porque el esposo era el responsable. Entonces le llama al esposo y le dice, oye, qué tremendo eres. Qué interesante, me caes bien,
Nunca lo había visto antes, pero ¿sabes qué? Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, o sea, ya el segundo día, el tercer día, bueno, ya van sacando, ¿verdad? Tenemos que completar la semana. Pero cuando se acabó el primer vino, se le presentó al maestresala un vino tan dulce, tan excelente, tan superior, que él dijo: todo buen hombre saca primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y bueno, hay demasiadas cosas que me gustaría decirles. Así es Dios. En el Antiguo Testamento, Israel tuvo sus momentos de buen vino, de mucho gozo y mucha alegría. En el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, con mano poderosa y brazo extendido, y salieron, dice la Biblia, con oro, con plata, y no hubo enfermos en sus tribus. Era un momento de buen vino. Luego, más adelante, en el tiempo de Josué, cuando entraron a la tierra prometida y fueron siendo bendecidos, conquistando ciudades y pueblos, fue un momento de mucha alegría, un buen vino y mucho gozo. Luego, en el tiempo de David fue muy bendecido por Dios, y David tuvo muchas batallas, y me acuerdo cuando él trae el arca de Dios a Jerusalén, y fue un momento de mucho gozo y alegría en Israel, y fue un buen vino en aquel entonces. Pero luego en el Nuevo Testamento, bueno, vemos antes de esto que hubo 400 años de silencio. Termina el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es llevado a cautiverio en Babilonia, y es un momento muy triste. En Israel ya no hay vino, ya no hay gozo, ya no hay alegría. Los muros están derribados, las puertas quemadas a fuego. Las vírgenes que danzaban y cantaban en las calles ya no están. Y el vino se acabó. Así como en esta fiesta se acabó el vino. Y luego Dios da el mejor vino cuando llega Jesucristo. La venida de Jesucristo y su reino es el mejor vino. Él es el mejor gozo. Él es la mejor alegría. Él es la mayor bendición que pudo suceder a ti y a mí. Y yo espero que tal vez en tu vida tú estás pasando un momento difícil. Y sabes, muchas veces cuando pasamos un momento difícil es cuando más experimentamos a Dios. Ellos estaban casados, estaban en la fiesta, aparentemente todo iba bien, pero de repente se les acabó el vino. Y entra la preocupación: ¿qué vamos a hacer? No pudieron decir: oye, alguien corre al Oxxo y vamos a traer, no sé, vamos a ver cómo hacemos. No tenían remedio. No había semillas, no había uvas, no había manera de hacer vino. Pero Jesucristo estaba allí, y Él les dijo a los siervos: llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Luego llevaron de esta agua, y ese agua se había convertido en vino. Siempre Jesús tiene una solución para ti, para tu vida y para las circunstancias en que tú estás viviendo el día de hoy. Yo te animo y te exhorto, te invito que vengas a Jesús
y que le ofrezcas lo que tengas y te entregues a Él. Si tú te ofreces a Él, Él va a tomar esa agua turbia. Yo me imagino que ellos le llenaron esas tinacas de una agua X, una agua turbia, pero Jesús toma lo que tú le das y Él te da el mejor vino. Él toma tu vida rota, tu vida quebrantada, tu vida triste, y Él te da lo mejor de lo mejor. Vamos a orar. Padre, bendice cada persona que vea este programa en el nombre de Jesús. Danos la gracia de venir a ti, porque tú eres el mejor vino, el mejor gozo, la mejor alegría. Te necesitamos y hoy venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi Dios los bendiga. No se olviden de sintonizarnos en 8 días aquí en Agua Viva TV, donde vamos a continuar con este estudio. Mi Dios los bendiga. ¿Estás aburrida con tu vida, amiga? ¿Te gustaría cambiarla? ¿Necesitas un cambio interior, fortaleza en tu interior? Si ese es tu caso, te esperamos en un evento que es solo para mujeres, en un viaje en el cual te llevará a través del tiempo, Mirada de Mujer. Este viernes 9 de marzo, 5:30, en Agua Viva Madero Internacional, frente al Cebeta 12. Anímate, invita a tu amiga, a tu vecina o a cualquier mujer que esté necesitada de un cambio. Es entrada gratis. Te esperamos. Gracias por habernos acompañado aquí en su programa Agua Viva TV. Así es, Carla, damos las gracias por habernos dejado entrar a sus hogares y les recordamos nuevamente que como cada jueves, en punto de las 11 de la mañana, nos pueden sintonizar por su canal 8 en Cable Sur y por el canal 7 en Easy, también por el canal 26, La Imagen del Puerto. Les estamos recordando también que a través de las redes sociales, la página de YouTube y de Facebook, pueden enviarnos sus comentarios y sus peticiones de oración. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue su programa Agua Viva TV.